7 municipis, la majoria de les nostres comarques, Enguera com coordinador, a més de Bolbaite, Navarrés, Vilanova de Castelló, Llosa de Ranes, Genovés i Fontanars dels Alforins com associats, presentaren ahir a la capital de la Canal els primers resultats del projecte Life Plus Ecoglauca Ergon. Durant aquest primer any s'ha reactivat terrenys agrícoles abandonats en 28 parcel·les pilot, 4 per municipi, el que ha permès l'estudi de més de 2.000 càlculs als últims mesos. Y lo que pretendemos en este proyecto es analizar alternativas de cultivo para solucionar una circunstancia o un problema en las superficies de cultivo de todo el País Valenciano de abandono de los últimos 25 o 30 años de 35.000 hectáreas de cultivo. S'ha assajat amb plantacions de paulònies, robínies, també denominades falses acàcies, om i xop en diferents superfícies i terres per solucionar problemes d'erosió i demostrar l'aprofitament apícola i biomassa, tant de primera com segona generació, sempre respectant els criteris ecològics. Sobre todo una expectativa de que sea viable desde el punto de vista de cualquier agricultor, bien para aprovechamientos apícolas, con el tema de la miel y la flor de las plantas, y bien para aprovechamientos de biomasa, y particularmente no solo para biomasa de primera generación, en este caso para pellets o astillas, sino también para biomasa de segunda generación, biocombustibles, biocarbón, biodiesel y demás. La norma de cultivo tiene que ser no regar en nuestras parcelas para que sea un cultivo extensivo en función del secano y sobre todo de no utilizar ningún tipo de elementos químicos. En este caso no se puede fumigar, no se puede hacer nada contra el caracol, no se puede hacer nada contra ningún tipo de plagas. Es un cultivo, una experiencia piloto de cultivo para cultivar campos abandonados y tener una explotación a largo plazo, pero que no requieran y que no precisan presencia humana laboral diaria ni semanal siquiera en este tipo de cultivos. El programa té un període d'execució de 39 mesos, d'octubre de l'any passat fins a desembre del 2017, i un pressupost de quasi 1.300.000 euros, dels quals el 50% està cofinançat per la Unió Europea. L'altra meitat s'aporta mitjançant un consorci amb els 7 ajuntaments. Un proyecto que nació hace algunos años y que, bueno, a pesar de que ha tenido sus problemas en Bruselas a la hora de pasarlo, ya sabéis cómo son los proyectos europeos, al final sí que podemos decir que estamos en pleno rendimiento y en pleno trabajo con él. El projecte inclou més avantatges que el de tipus mediambiental. Pero no solamente es la producción de productos, sino también la generación de servicios. Y servicios que son fundamentalmente dos, ¿no? El grupo de servicios ambientales, estamos hablando por lo tanto de cultivos de rápido crecimiento y por lo tanto con una gran capacidad de fijación de carbono, ¿no? De fijación de CO2, que como sabéis es uno de los objetivos fundamentales que tenemos pues, para cumplir con lo que a escala local tenemos como problema global, que es el cambio climático, ¿no? Pero también para la mejora de suelos, que era uno de los objetivos fundamentales del proyecto. Es decir. Y por último, los servicios sociales. Al fin y al cabo estamos hablando de parcelas o de terrenos generalmente cercanos a lo que son los núcleos urbanos y que tienen una interrelación directa, ¿no? Tanto en el tema de paisaje como también en el tema de disfrute de la gente y bueno, de la que vivimos en el pueblo y de los que vienen de otros pueblos también a visitarnos. Existeixen 12 cultius tipus dins d'aquestes 28 parcel·les, el que permet comparar almenys 2 vegades el desenvolupament de les plantacions. El cultivo tipo es el marco de plantación y la especie que hemos plantado, más un régimen de tratamiento de cultivo, una gestión que tiene que llevar esa parcela. Actualmente todas las parcelas están plantadas, todas las parcelas han tenido un desarrollo durante este primer año con una mínima gestión, y explicamos lo de mínima gestión precisamente por el primer objetivo que hemos apuntado del tema de cultivo ecológico, ¿no? Al fin y al cabo no podemos tratar con herbicidas, no podemos tratar con fertilizantes y tenemos que trabajarlo todo de una forma lo más extensiva possible. Les terres seleccionades comparteixen característiques similars i s'han centrat en 4 tipus, encara que la majoria són de tipus agrícola sense ús. Que ya estamos con un 60% de superficie forestal en el total del País Valenciano,
lo que interesa es tener mejor superficie forestal. ¿Qué quiero decir con esto? Que los suelos agrícolas abandonados es muy bueno volverlos a recultivar, a volver a poner en uso, porque no hay mejor cortafuegos, que este tipo de enclavados o zonas perimetrales forestales, que actualmente son forestales pero que antes eran agrícolas y que ojalá puedan ser agrícolas o agroforestales, que es como llamamos a este tipo de cultivos. Les parcel·les són tant públiques com privades gràcies al conveni d'ús signat per al projecte. La recepción por parte del propietario privado, no hubo prácticamente en ningún caso ningún problema. Tener en cuenta que eran parcelas todas abandonadas. Eso es fundamental. O sea, aquí no se ha hecho ninguna transformación de un cultivo hecho a esto. En alguns camps, les plantacions estan oferint resultats molt favorables. És el cas d'una guixera en Vilanova o la Marjal de Navarrés. Navarrés es un pueblo agrícola y para poder participar en este proyecto pues nos brindaba la oportunidad de, aparte de que promocionábamos nuestro municipio, pues teníamos parcelas donde teníamos una real curiosidad de saber cómo podrían funcionar estos árboles. Nuestro municipio es una marjal, el terreno que hemos cedido es un terreno que es del ayuntamiento, es titularidad municipal, y ahí está funcionando muy bien el chopo. Surgió este proyecto donde dijimos, pues nada, estupendo, nosotros queremos participar, ver cómo podría evolucionar. De hecho plantaron lo que era chopo y paulonia, la paulonia la pilló en un momento donde se inundó y no pudo salir adelante, pero el chopo va fabuloso, lo estaban comentando aquí, no hay ningún tipo de hierba ni nada que esté allí que le pueda ocasionar ningún problema y el chopo va fabuloso. La trobada d'ahir també va servir per estudiar correccions sobre el projecte original.